A pesar de los importantes avances realizados en la prevención, el paro cardíaco continúa siendo un problema de salud pública significativo y una de las principales causas de muerte en muchos países del mundo. De ahí la importancia del conocimiento para ustedes de este tema, de realizar adecuadamente unas maniobras de reanimación cardiopulmonar y soporte básico de vida al margen de la especialidad que ustedes posteriormente puedan elegir. Esta presentación está basada en las guías de la American Heart Association, AHA, del 2010, para la reanimación cardiopulmonar y atención cardiovascular de emergencia. El concepto de paro cardiorrespiratorio es una situación clínica que cursa con interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. Basándonos en este concepto, las maniobras de reanimación cardiopulmonar van a cumplir la finalidad de revertir dicha situación con el objetivo fundamental de recuperar las funciones cerebrales completas. Dentro de los objetivos de la reanimación cardiopulmonar, nosotros tenemos que debemos proporcionar temporalmente oxigenación a órganos vitales como el cerebro mientras se recupera la actividad cardiopulmonar, y es importante el momento en que se inicia porque de ello va a depender el porcentaje de supervivencia de los pacientes, como lo pueden observar en el cuadro a la derecha. Va a haber un mayor porcentaje de estos mientras menor sea el tiempo de duración del inicio de estas maniobras, es decir, mayor supervivencia y menor daño mientras más precoz sea la decisión del inicio de estas maniobras. Todo ello con la finalidad de retrasar el daño secundario producido por la anoxia e isquemia. La reanimación cardiopulmonar la podemos realizar sin dispositivos o con dispositivos. En el caso de sin dispositivos, ya saben ustedes, solo necesitamos contar con nuestras dos manos y la boca, y mediante dispositivos se pueden usar ventilación con bolsa mascarilla o dispositivos de barrera hasta que el paciente pueda llegar al centro hospitalario y pueda aplicarse la reanimación avanzada. Dentro de los conceptos básicos de toda reanimación cardiopulmonar deben tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, iniciar las compresiones antes de los 10 segundos. Número 2, comprimir fuerte y rápido. Número 3, permitir una expansión torácica completa. 4, minimizar las interrupciones. 5, realizar ventilaciones eficaces. Y número 6, evitar una ventilación excesiva. Antes, para realizar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, decíamos que era importante tener en cuenta el ABC. Hoy en día, después de múltiples estudios, se precisa de que para obtener unas maniobras de reanimación cardiopulmonar eficaces, nosotros debemos tener en cuenta el CAB. Es decir, lo más importante en primera instancia es realizar las compresiones, luego, segundo lugar, garantizar una vía aérea permeable y en tercer lugar, iniciar una respiración eficaz. Aquí, remarcando el CAB, la C, que significa las compresiones torácicas, la A, la apertura de la vía aérea y la B, realizar una buena respiración. Llamamos un RCP de alta calidad cuando la frecuencia de estas compresiones son de al menos 100 por minuto, cuando la profundidad de las mismas son de al menos 5 centímetros en el caso de los adultos, y cuando permitimos una descompresión torácica completa, minimizando interrupciones entre las compresiones y evitando una ventilación excesiva. Los cambios adicionales que nos plantea la guía del AHA del 2010 son los siguientes. En primer lugar, que no es recomendable usar la presión cricoidea de manera habitual en caso de paro cardíaco, maniobra que se realizaba con la finalidad de evitar la regurgitación o la aspiración del paciente del vómito, trayendo como consecuencia una neumonía aspirativa,
Asimismo, nos dice que hay que poner menor énfasis en la comprobación del pulso, este no debe ir más allá de 5 a 10 segundos, y el uso del DEA en caso de lactantes. A continuación vamos a ver los pasos y vamos a detallar paso a paso cada una de las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el adulto, que son los siguientes. Paso número 1, tenemos la evaluación y seguridad de la escena. En primer lugar, evaluamos el entorno, la seguridad de la víctima y del reanimador. Para evaluar al paciente, lo golpeamos en el hombro y exclamamos si se encuentra bien. Comprobamos si la víctima respira. Si no respira o no respira con normalidad, jadea, boquea, activamos de inmediato el sistema de respuesta de emergencia. En el paso número 2, nosotros activamos este sistema de respuesta de emergencia y obtención del desfibrilador eléctrico automático. En el caso de nuestro país, nosotros llamamos al 116, que es la llamada a los bomberos de emergencia, para que puedan acudir para la atención de estos pacientes. En el paso número 3, nosotros realizamos la comprobación del pulso. En el caso de los adultos, lo hacemos localizando el pulso de la arteria carótida, que como ustedes recordarán es de fácil acceso, no tienen más que localizar la tráquea y el surco existente entre esta y los músculos laterales del cuello, donde podemos sentir el pulso de esta arteria carótida, colocando 2 o 3 dedos en ese surco. No debemos demorar más allá de 5 a 10 segundos como máximo, y si no hay pulso debemos iniciar de inmediato el RCP, comenzando por las compresiones torácicas. En el paso número 4, nosotros vemos el inicio de los ciclos mediante 30 compresiones torácicas y 2 ventilaciones. En el caso de contar con un solo reanimador, y cuando apliquemos las compresiones torácicas debemos recordar que lo debemos hacer con fuerza, rapidez, a una frecuencia de 100 por minuto, de tal manera que el tórax se expanda completamente después de cada compresión. Aquí la técnica alternativa para aquellas personas que tengan algún problema en las manos o sean portadores de artritis, que es igualmente eficaz para realizar compresiones torácicas. Aquí ven cómo realizar la apertura de la vía aérea. Para ello debemos colocar la mano en la frente y la otra colocando los dedos debajo de la mandíbula inferior, de tal manera que levantemos la mandíbula para traer el mentón hacia adelante, garantizando de esa manera una vía aérea perfecta. Y aquí viendo la ventilación, que como les mencioné anteriormente, esta puede ser con dispositivos o sin ellos. En el caso de utilizar dispositivos, tienen aquí la alternativa de una mascarilla, la cual fijarán herméticamente mediante esta maniobra del CE, la cual les permitirá elevar la mandíbula y garantizar el sellado y la ventilación eficaz que necesita nuestro paciente. Aquí, en el caso de que contemos con 2 reanimadores, el primero de ellos va a realizar las compresiones torácicas, el segundo se va a encargar de la ventilación usando una mascarilla con entrada de oxígeno suplementario, de contar con ella, o si no, realizando una respiración boca a boca, en el caso de no contar con ningún dispositivo. Siempre el segundo reanimador debe comprobar que el tórax se eleve con cada ventilación, y ambos reanimadores deben intercambiar sus posiciones al cabo de 5 ciclos de RCP, lo cual corresponde aproximadamente cada 2 minutos. El uso del desfibrilador externo automático está indicado para adultos y niños a partir de los 8 años de edad. Los pasos para el uso del DEA son los siguientes. Son sumamente fáciles. Ven ustedes que en primer lugar se enciende el DEA, se colocan los parches sobre el pecho desnudo de la víctima, se ordena a todos los presentes que se aparten de la víctima y se analiza el ritmo, y si el DEA lo recomienda se hará la descarga respectiva. Le advertirá que aleje de la víctima a todas las personas presentes. Si no es necesario administrar la descarga y después de cualquier descarga, reanudar siempre inmediatamente la reanimación cardiopulmonar, comenzando siempre por las compresiones torácicas, y al cabo de 5 ciclos o 2 minutos de RCP, el DEA le indicará que se repitan los pasos 3 o 4 mencionados anteriormente
Si se desaconseja la descarga, reanudar siempre inmediatamente la RCP, comenzando por las compresiones. Aquí la secuencia, en el caso del uso del DEA con 2 reanimadores, ven ustedes un aparato bastante sencillo y fácil de utilizar. Aquí vemos la secuencia del uso del DEA con 2 reanimadores. Vemos que uno de ellos, el operador del DEA, ordena a todos los presentes a alejarse de la víctima antes de analizar el ritmo. El operador ordena alejarse de la víctima a todos los presentes antes de administrar una descarga, y cuando todas las personas están alejadas, pulsa el botón de la descarga. Aquí la secuencia del uso del DEA con 2 reanimadores. Si se desaconseja la descarga e inmediatamente después de la administración de la descarga, los reanimadores inician la RCP comenzando por compresiones torácicas, siguiendo esta secuencia del CAB. Aquí vemos en la gráfica el uso de los parches diferenciados de acuerdo a la edad. Los grandes para uso de los adultos o niños mayores de 8 años de edad, los más pequeños para los menores de 8 años de edad, los cuales pueden utilizar DEAs adaptados o con interruptores para administrar energía pediátrica de descarga, las cuales se acciona de la misma manera que en el caso de los adultos. Aquí vemos el algoritmo simplificado del soporte básico en adultos. Vemos que es bastante sencillo, solo tenemos que recordar que en nuestro primer paso evaluamos a la víctima si responde o no, evaluamos la respiración, si está presente o no, o esta puede ser anormal, si jadea o boquea. Activamos el sistema de respuesta de emergencia llamando al 116, verificamos el pulso lo más pronto posible, entre 5 o máximo 10 segundos. Si está ausente o débil, iniciaremos las maniobras de reanimación cardiopulmonar realizando compresiones fuertes a un ritmo de 100 por minuto, y si contamos con el desfibrilador, verificaremos el ritmo, aplicaremos la descarga si esta procede y repetiremos este ciclo cada 2 minutos. Realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar en pediatría tiene algunas diferencias con respecto a lo que hemos aprendido en el caso del adulto. Solo son algunas diferencias que debemos tener en cuenta, pero conociendo ya y quedando claro el concepto de la reanimación en el adulto va a ser bastante sencillo. Aquí vemos que en el soporte vital básico para niños de 1 año hasta la pubertad, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente. La mayor parte de las maniobras en este grupo etario van a seguir casi la secuencia y habilidades similares a las que hemos visto en el adulto. La diferencia va a estar fundamentalmente en la relación compresión y ventilación para RCP. En el caso de 2 reanimadores va a ser 15-2 para la RCP en niños con 2 reanimadores, y debemos recordar que la profundidad de las compresiones debe ser como mínimo de 1/3 parte de la profundidad del tórax, aproximadamente 5 centímetros, que equivale a 2 pulgadas. La técnica de compresión puede realizarse las compresiones con una sola mano en el caso de niños muy pequeños o con 2 manos. ¿Cuándo activar el sistema de respuesta a emergencia? Si no se ha presenciado el paro cardíaco y se encuentra solo, se debe realizar la RCP durante 2 minutos antes de dejar al niño para activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar el DEA o desfibrilador. Si el paro es súbito y hay testigos, deje al niño para activar el sistema de respuesta a emergencias y buscar al DEA o desfibrilador y después regrese con el niño. Si realizamos el BLS con un solo reanimador, debemos igualmente, como lo hacíamos con el adulto, comprobar si el niño responde, si respira. Si no hay respuesta y no respira, se pide la ayuda. Si alguien responde, envía a esa persona a activar el sistema de respuesta a emergencias y traer el DEA. Comprobamos aquí la diferencia en cuanto a los niños, el pulso de la arteria femoral o de la arteria carotidia en un tiempo de 5 a 10 segundos. Si no detectamos o este es inferior a 60 latidos por minuto, iniciamos la compresión, ventilación en una relación 30-2, comenzando por compresiones. Después de 5 ciclos,
debemos nosotros, si nadie lo ha hecho antes, activar el sistema de respuesta de emergencia y buscar un DEA. En esta gráfica nosotros podemos visualizar la localización del pulso de la arteria carótida, que es útil en el caso de los niños mayores de 8 años. En el caso de ellos también es posible poder palpar el pulso de la arteria femoral, que es igualmente de fácil acceso. En esta gráfica nosotros podemos visualizar las compresiones torácicas. Estas, a diferencia del adulto, pueden realizarse con una o dos manos, dependiendo del tamaño del tórax del niño, de las características físicas de este. Podemos a veces solo ser suficiente con utilizar las compresiones con una sola mano. Si realizamos la reanimación con 2 reanimadores, debemos comprobar si el niño responde y respira. Si no hay respuesta y no respira, el segundo reanimador activa el sistema de respuesta de emergencia. Verificamos el pulso femoral o carotidio en un lapso de 5 a 10 segundos no más. Y al cabo de este tiempo, si no detectamos pulso, o si a pesar de aplicar la oxigenación y ventilación efectiva, la frecuencia cardíaca es inferior a 60 latidos por minuto con signos de perfusión débil, debemos realizar la compresión-ventilación en una relación de 30:2. Cuando llegue el segundo reanimador, use la relación de compresiones 15:2. El soporte vital básico para lactantes tiene características particulares de acuerdo a las características anatomofisiológicas de este grupo etario, que van a marcar algunas diferencias en cuanto a las maniobras que vamos a realizar en este grupo etario. El soporte vital básico para lactantes se debe tener en cuenta que para la localización del pulso lo vamos a hacer en la arteria braquial. La técnica de realización de las compresiones va a ser, en el caso de un reanimador, mediante la técnica de solo 2 dedos. En el caso de 2 reanimadores podemos usar la técnica de los 2 pulgares y manos alrededor del tórax. La profundidad de las compresiones, al menos de 1/3 de la profundidad del tórax, aproximadamente 4 centímetros, y la frecuencia y relación de compresión-ventilación con 2 reanimadores de 15:2, y debemos activar también el sistema de respuesta a emergencias, al igual como lo hicimos en los niños. Aquí vemos el algoritmo donde precisa desde el instante en que evaluamos al paciente, vemos si responde o no, comprobamos el pulso, iniciamos la reanimación cardiopulmonar, si es un solo reanimador en la secuencia 30:2, si son 2 reanimadores en la secuencia 15:2, reevaluando cada 2 minutos, se activa el sistema de respuesta a emergencias, se consigue un DEA y se usa tan pronto como sea posible. Evaluando el ritmo, nosotros podemos ver si este es desfibrilable o no y administramos la descarga respectiva, reanudando la reanimación cardiopulmonar inmediatamente. Hablamos de un RCP de alta calidad cuando nosotros tenemos una frecuencia de al menos 100 por minuto, la profundidad de las compresiones van a ser de 4 centímetros en el caso de lactantes y de 5 centímetros en el caso de niños. Se debe permitir una expansión torácica completa después de cada compresión. Se deben minimizar las interrupciones entre las compresiones y se debe evitar una ventilación excesiva. La verificación del pulso en los lactantes, como lo he mencionado, debe ser el pulso de la arteria braquial. Este es sumamente accesible en el caso de los niños y lo ubicamos a 2 centímetros por encima del pliegue de codo hacia el borde interno del músculo bíceps, donde fácilmente con la técnica de los 2 dedos vamos a fácilmente poder palpar el pulso de esa arteria. Las compresiones torácicas, las hemos mencionado, son suficientes solo comprimir con 2 dedos si se trata de un solo. En caso de tratarse de 2 reanimadores, como ven en la figura, pueden utilizar la técnica de los 2 pulgares alrededor del tórax, colocar el resto de la mano y el otro reanimador se encarga de la ventilación. Para lactantes, el RCP con un solo reanimador, les recordamos que se debe seguir las pautas que ya hemos visto, siempre evaluando al niño si responde, si respira. Debemos siempre activar los sistemas de respuesta de emergencia,
debemos verificar el pulso de la arteria braquial en el caso de los lactantes en un tiempo de 5, máximo 10 segundos. Si no hay pulso, debemos nosotros realizar los ciclos de compresión y ventilación en una relación de 32, comenzando por compresiones y después de 5 ciclos, sin que nadie lo haya hecho antes, activamos el sistema de respuesta a emergencias y buscamos un DEA, al cual usamos tan pronto esté disponible. Si se tratan de 2 reanimadores, recordarles que la secuencia es la misma, evaluamos al paciente, vemos si hay respuesta o no, activamos el sistema de respuesta de emergencias, evaluamos el pulso. Si no se detecta, iniciamos las maniobras de reanimación cardiopulmonar en una relación de 32, comenzando por compresiones, y si llegara el segundo reanimador, cambiamos a la relación 15-2. Después de 5 ciclos, aproximadamente 2 minutos, intercambiamos posiciones y usamos el DEA tan pronto esté disponible. El DEA, en el caso de lactantes y niños menores de 8 años, van a tener características particulares. En el caso de los lactantes, vamos a preferir el uso de un desfibrilador manual en lugar de un DEA. ¿Por qué? Porque las dosis necesitan ser reguladas de acuerdo al kilo de peso. La dosis oscila entre 2 a 4 joules por kilo de peso. Si no se dispone de uno manual, puede usarse un DEA equipado con actuación de descarga para dosis pediátrica entre 50 y 75 joules. Si ninguno está disponible, puede usarse un DEA de adultos que emiten dosis fijas de 150 a 200 joules de acuerdo al peso del paciente, y vamos a siempre recordar que debemos utilizar parches pediátricos si están disponibles, y si no, podemos utilizarlo de los adultos de manera que podamos acoplarlo a las características del tórax. En el caso de un RCP con dispositivo de vía aérea avanzada, nosotros debemos recordar de que la técnica de ventilación puede ser con dispositivos de avanzada o sin dispositivos. En el caso de sin dispositivos, sabemos que podemos utilizar el boca a boca, el boca mascarilla o el bolsa mascarilla, y si contamos con un dispositivo avanzado, se debe utilizar la intubación endotraqueal, la vía aérea con mascarilla laringea o tubo supraglótico. En el caso de la relación compresiones-ventilaciones del adulto, recordarles que es la relación 32 con una frecuencia de 100 compresiones por minuto, y en el caso de los niños es de 15-2, siendo la frecuencia también de las compresiones de 100 por minuto, frecuencia de compresión mínima de 100 compresiones por minuto, las cuales no deben tener pausas para ventilaciones, y una respiración de 6 a 8 segundos que equivalen a 8 a 10 ventilaciones por minuto. Todas estas características en el caso de que nosotros estemos realizando una reanimación con dispositivos de avanzada para la vía aérea. Vamos a hablar acerca de la desobstrucción de la vía aérea. En el caso de los niños, nosotros vamos a tener algunas características que, si ustedes recuerdan a los adultos, vamos a establecer las diferencias, siempre recordándoles que cuando nosotros estemos frente a una obstrucción leve, en realidad los signos van a ser como presentar una tos forzada, va a presentar sibilancias entre accesos de tos, ¿no? Y ahí el accionar del reanimador va a ser que siempre y cuando mantenga un intercambio de aire, hay que animar a la víctima a que continúe tosiendo y respirar en forma espontánea. No se debe interferir con los intentos propios de la víctima por expulsar el cuerpo extraño, quedarse con ella y vigilar su estado. Y si la obstrucción leve de la vía aérea persiste, activar el sistema de respuesta a emergencia. En cambio, nosotros vamos a poder identificar una obstrucción grave cuando obviamente el intercambio de aire es insuficiente o inexistente, la tos se hace débil o puede haber ausencia total de la tos, puede haber un ruido agudo durante la inhalación o ausencia total del ruido, puede haber una dificultad respiratoria pronunciada, parcianosis, puede haber imposibilidad para hablar, la víctima se sujeta el cuello con las manos realizando el signo universal de obstrucción. En este caso, las acciones del reanimador van a ser preguntarles a la víctima si tiene alguna obstrucción
y si la víctima asciende y es incapaz de hablar, existe una obstrucción grave en la vía aérea y debe tratar de despejar. Este es el signo universal de la obstrucción, que no lo deben olvidar, es un signo universal que identifica que estamos. Aquí vemos la maniobra de Heimlich, que en el caso de los niños, obviamente por el tamaño de ellos, nos podemos arrodillar a la altura de su tamaño y podemos realizar la compresión abdominal subdiafragmática tratando de expulsar el cuerpo extraño o que la víctima cae inconsciente. En el caso de un lactante, nosotros vamos a observar que las características de una obstrucción leve van a ser los signos, un intercambio adecuado de aire, puede haber tos forzada y puede haber sibilancias entre exceso de tos. Siempre las acciones del reanimador van a ser no interferir con los intentos propios del lactante por expulsar el cuerpo extraño. Y si la obstrucción leve de la vía aérea persiste, debemos activar el sistema de emergencia. En el caso de la obstrucción grave, la identificamos porque el intercambio de aire es insuficiente o inexistente, la tos se hace débil, va a haber un ruido agudo durante la inhalación o ausencia total del ruido, va a haber dificultad respiratoria pronunciada, cianosis e imposibilidad para llorar. Las acciones en este caso, si el paciente no puede emitir ningún sonido ni respirar, es que debemos tratar de liberarla y también activar el sistema de inmediato de respuesta de emergencia. Aquí algunas características, según la gráfica, ven ustedes que en el caso de los niños más pequeños, los lactantes, vamos a hacer este tipo de maniobras en el cual ven ustedes en la parte A, que es la izquierda, dando palmadas en la espalda, ¿no? Tratando de abrir la boca para que pueda eliminar el cuerpo extraño. Lo volteamos, ¿no? Ahí ven la figura B y realizamos las compresiones torácicas a nivel external y realizamos 5 compresiones torácicas. Entonces alternamos 5 compresiones o 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas. Si la obstrucción es severa, nosotros debemos actuar rápido. Si la obstrucción es leve, debemos no interferir con la tos enérgica que puede traer ese paciente. ¿Y cuándo entonces intervenir? Cuando vemos que la tos se vuelve inefectiva, cuando aparece mayor dificultad respiratoria, cuando aparece el estridor o la pérdida de conocimiento del niño. En ese momento debemos activar de inmediato el sistema de respuesta de emergencia. Para la desobstrucción de la vía aérea, debemos nosotros extraer el cuerpo extraño de manera manual, no haciendo barrido a ciegas. Debemos sujetar la lengua y el maxilar inferior con pulgar y dedo, elevación de la mandíbula. Si se observa el cuerpo extraño, podemos extraerlo, pero nunca hacer un barrido a ciegas. Aquí ven ustedes la técnica para las maniobras de desobstrucción de la vía aérea. En el caso de niños, ven ustedes en el lado A las compresiones que se hacen a nivel de la espalda y en el lado B vemos las compresiones torácicas que van a tener la finalidad de expulsar el cuerpo extraño. Son 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas. Nosotros vamos a realizar un soporte vital avanzado en pediatría cuando el paciente ya se encuentre en una emergencia de un centro hospitalario o del centro de referencia al que hemos llevado a nuestro paciente y va a requerir de todo un equipo de profesionales que trabajan en las áreas de emergencia o trauma shock, van a requerir de equipos y van a requerir de un apoyo diagnóstico para poder corregir muchas de las situaciones que se dan y que pueden haber llevado al paro cardiorrespiratorio a estos niños. Ven ustedes aquí el algoritmo del soporte avanzado de vida. La diferencia radica en que nosotros, después de haber hecho el soporte básico, evaluamos el ritmo, vamos a proceder a una descarga, recordándoles de que vamos a utilizar un desfibrilador manual en la mayoría de casos, porque las descargas las vamos a realizar de acuerdo al peso del paciente, recordándoles que un primer choque va entre 4 joules por kilo,
y que inmediatamente siempre después de cada choque o descarga vamos a reiniciar el RCP en una relación de 15:2. Si la descarga no es aconsejada, reiniciamos también inmediatamente la reanimación y teniendo en cuenta lo que en medio se describe. Que siempre las causas que han podido llevar a un paciente a un paro son causas que pueden ser reversibles. Ahí en la parte inferior ven ustedes toda la relación de situaciones, la hipoxia, la hipovolemia, la hipotermia, el neumotórax, en fin, causas que pueden revertirse y pueden mejorar el estado del paciente y sacarlo del paro cardiorrespiratorio. Y debemos también tener en cuenta que el paciente debe estar con una vía aérea permeable, debe estar con una vía intraósea o una vía endovenosa adecuada, el paciente debe estar intubado y que debemos utilizar algunas veces drogas, ¿no? Como la adrenalina y amiodarona, atropina, magnesio de ser necesario. Es importante cuando realizamos la atención de un paciente que ha presentado paro cardiorrespiratorio ya en un ambiente hospitalario y vamos a realizar esta parte del soporte vital avanzado en pediatría, tener en cuenta que es importantísimo que nosotros contemos con una adecuada circulación del paciente. Los accesos vasculares, en este caso, los podemos encontrar a través de la vía periférica, a través de la vía central o a través de la vía intraósea, o muchas veces podemos utilizar la vía intratraqueal. La vía intraósea es una vía de muy fácil acceso. El reparo anatómico es bastante sencillo de ubicarlo, la tuberosidad anterior de la tibia. Ahí realizamos el punto de la punción mediante un trócar adecuado e inclusive en muchas situaciones de emergencia podemos utilizar una aguja número 18 que es útil para estos casos y vamos a poder obtener una vía de acceso a la circulación muy fácil. La administración de fluidos es sumamente importante en este momento, por ello necesitamos que si la perfusión sistémica no es en ese momento adecuada y muchas veces siendo la presión normal, podemos nosotros siempre administrar un bolo de 20 mililitros por kilo de una solución isotónica cristaloide y de esta manera mantener una volemia adecuada, siempre evitando soluciones con dextrosa a menos que haya hipoglicemia, que si se produce debe ser rápidamente solucionada. Les decía yo que una vía de acceso también alternativa es la vía intratraqueal, pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que si el acceso vascular no es posible, los medicamentos liposolubles como la lidocaína, epinefrina, atropina y naloxona pueden usarse por vía intratraqueal a través del tubo endotraqueal. Para ello se deben cesar las compresiones, se administrará la medicación diluida en 5 mililitros de suero fisiológico al 9 por 1000 y realizar 5 ventilaciones. Lo que sí nos recomiendan que si vamos a utilizar esta alternativa de la vía intratraqueal, debemos recordar que la dosis se debe doblar o triplicar en el caso de la lidocaína, atropina o naloxona, cuando se administra a través de la vía intratraqueal y la epinefrina se administrará a dosis de 10 veces superior a la que usamos por la vía intravenosa. En el caso de la ventilación, nosotros debemos tener en cuenta que una vez restablecida la circulación se debe monitorizar la saturación del oxígeno, ajustar la administración del oxígeno para mantener la saturación a un valor igual o superior a 94%, es apropiado disminuir el FiO2 si la saturación de oxígeno llega al 100%, siempre que se pueda mantener la saturación a un valor igual o superior al 94%. O sea, no nos esforcemos ni tratemos de llevar al paciente al 100%, porque esto lo debemos hacer progresivamente. El valor de saturación recomendable a este nivel puede ser suficiente y satisfactorio si llegamos a un nivel entre un valor igual o superior al 94%. Una vez colocado un dispositivo de avanzada para la vía aérea, las compresiones pueden ser continuas y no tienen que coordinarse con la ventilación. O sea, esa secuencia que habíamos aprendido de
30 compresiones, 2 ventilaciones. Cuando ya contamos con un dispositivo avanzado, llámese tubo endotraqueal, nosotros vamos a realizar compresiones continuas y no necesariamente realizarlas en coordinación con la ventilación, realizando en este caso una ventilación cada 6 u 8 segundos, aproximadamente unas 8 a 10 por minuto, y compresiones al ritmo de al menos 100 por minuto. La intubación endotraqueal, lo recomendable es que podamos utilizar los tubos endotraqueales con balón o sin balón. Esto va a depender del grupo etario y de las características del niño, ¿no? Aquí algunas diferencias entre los tamaños de los tubos de acuerdo al grupo etario y si estos tienen balón o no. La presión cricoidea durante la intubación traqueal es una maniobra que la AJA desde el 2010 recomienda en aquellas víctimas que no respondan para reducir la entrada de aire al estómago durante la reanimación. La aplicación de presión sobre el cricoide se debe modificar o suspender si ésta va a interferir con la ventilación. La intubación endotraqueal en los niños en parada cardíaca o coma no necesita sedación o analgesia para intubar, en algunos casos. En los demás, la intubación debe ir precedida de oxigenación, sedación rápida, analgesia y el empleo de bloqueantes neuromusculares para minimizar las complicaciones y o fallos. Y el reanimador que intube debe poseer la experiencia y estar familiarizado con las drogas empleadas en la reanimación. La intubación traqueal, el tubo debe introducirse hasta dejarlo a 1 o 2 centímetros por encima de la carina, de modo que podamos ventilar ambos bronquios. Para saber cuántos centímetros debemos introducirlo en un procedimiento orotraqueal, tenemos las siguientes fórmulas. Lactante, centímetros a introducir es igual al número de tubo por 3, y en el caso de los niños mayores de 2 años, centímetros a introducir es igual a 12 más la edad entre 2. Siempre hay que tener en cuenta que es importante la monitorización del dióxido de carbono expirado, idealmente por capnografía. La monitorización del CO2 es útil para confirmar la posición correcta del tubo traqueal y recomendable durante la RCP para ayudar a evaluar y optimizar su calidad en cualquier situación. Aquí ven ustedes la relación de fármacos usados en la reanimación pediátrica. Van a ver que la estrella siempre es la epinefrina, tenemos la atropina, la adenosina, miodarona, bicarbonato y la duotamina o dopamina, dependiendo de las características y causas que hayan podido haber llevado al paciente a esta situación de paro cardiorrespiratorio. Siempre teniendo en cuenta, ¿no?, que, como les mencionaba, las dosis van a variar dependiendo dónde vamos a aplicar el fármaco. Recordándoles siempre que durante la utilización de los mismos en la vía endotraqueal van algunos de ellos necesitarse mayores dosis para obtener los efectos terapéuticos. El desfibrilador, siempre recordando que es un aparato que administra de manera programada y controlada una descarga o choque eléctrico. Para ello, estas arritmias vamos a nosotros a contrarrestarlas utilizando una descarga, la cual debemos hacerlo frente a situaciones claramente definidas, como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Aquí ven ustedes el algoritmo completo del paro cardiorrespiratorio pediátrico. Ven ustedes todas las características que hemos mencionado en cada uno de los pasos, ¿no?, a manera de resumen. Los coches de paro, en el caso de pediatría, van a tener algunas características porque la atención de cada niño, de acuerdo a su grupo etario, van a tener características particulares en el uso del material que se debe disponer para su atención. De ahí que se crearon las famosas cintas de Bracelow, las cuales permiten, mediante la talla, ubicar un color y mediante ese color nosotros vamos a poder ver
todo lo que le corresponde en materiales e insumos que debe utilizar ese niño de acuerdo a ese grupo etario. Ven ustedes aquí que el color gris, ¿no?, tiene, por ejemplo, un peso aproximado de 3 a 5 kilos, mientras que el color verde, el peso aproximado del niño va entre 30 a 36 kilos, lo cual, ¿no?, va a determinar características propias de los materiales, tubos y administración de medicamentos de acuerdo a este grupo de pacientes. Aquí ven ustedes cada color, ¿no?, con las características de la bolsa que debe usar, la mascarilla, la hoja del laringoscopio, la longitud del tubo, el estilete, el catéter, la aguja, la sonda, en fin, todo el material disponible de acuerdo al peso del niño que va a corresponder a determinado grupo etario. Es importante que, si bien es cierto, ustedes aprendan y conozcan las maniobras de reanimación cardiopulmonar en el adulto y en pediatría, ustedes lleven también este mensaje, lo importante que es la prevención. Muchas de estas situaciones que han llevado a una parada cardiorrespiratoria a adultos o niños son situaciones totalmente prevenibles, en las cuales podrían haberse evitado si es que hubiéramos tenido en cuenta lo siguiente. En primer lugar, muchas de las lesiones que se producen por accidentes de tránsito ocurren por no utilizar sillas adecuadas, sillas homologadas de acuerdo a la edad del niño, y se conduzca con precaución y sentido común. Debemos prevenir los atragantamientos con alimentos o cuerpos extraños, enseñar al niño lo que debe comer y lo que no, y hacerlo en forma pausada. En niños más pequeños hay que estar atentos a que el niño no consuma objetos pequeños. Debemos dar al niño juguetes aptos para su edad, que hayan pasado todos los controles de seguridad y calidad. Debemos prevenir la ingesta de productos tóxicos, mantener productos tóxicos, medicamentos, productos de limpieza fuera del alcance de los niños. Debemos enseñarles a nadar desde muy pequeños para evitar los ahogamientos y enseñarles al niño desde muy pequeño educación vial, a montar bicicleta, triciclos de forma segura con todos sus medios de protección. Recordándoles también que el trabajo y el éxito de una reanimación cardiopulmonar, siempre detrás de ello va el trabajo en equipo. Es necesario que todos trabajemos en equipo. Cada uno es importante en la labor que realiza. No pretendamos hacerlo todo una sola persona. El trabajo compartido, el trabajo sincronizado es el que va a llevar al éxito de este procedimiento, que finalmente va a salvarle la vida a los pacientes. Les agradezco mucho por la atención brindada. Espero que todas estas indicaciones les sean de mucha utilidad cuando estén frente a una situación de parada cardiorrespiratoria. Muchas gracias.